En esta clase vamos a desarrollar contenidos y conceptos que se encuentran enmarcados en la unidad número 8 del programa, Físico-Química de Superficies. Principalmente aquellos conceptos que estén vinculados a las isotermas de absorción. En particular, vamos a analizar dos modelos, el de Langmuir y Veth, y también coloides y surfactantes. Comprender las isotermas de absorción y la cinética que tienen asociada nos va a permitir controlar la eficiencia y la selectividad de reacciones, mientras que por su parte abordar la temática de coloides, aprender sobre coloides y surfactantes, va a resultar clave para desarrollar algunos compuestos, algunos productos que en estado coloidal sean estables, funcionales, biocompatibles y que puedan ser aplicados, por ejemplo, en áreas como la nanomedicina, la biocatálisis y hasta la ingeniería en alimentos. En primer lugar, vamos a diferenciar entre los conceptos de adsorción y absorción. La adsorción es un fenómeno superficial mediante el cual una sustancia, que es el adsorbato, se acumula sobre la superficie de otra, que va a ser el adsorbente, pero sin penetrar en su volumen. En cambio, la absorción implica la incorporación del adsorbato en todo el volumen del adsorbente. La absorción puede ocurrir como consecuencia tanto de procesos físicos como químicos. ¿En qué se diferencian una de otra? Principalmente en la naturaleza de las fuerzas que intervienen. La absorción física o fisisorción implica fuerzas de Van der Waals, que son relativamente débiles y permiten una absorción que es reversible sobre la superficie del adsorbente. Mientras que en el caso de la absorción química o quimisorción, se ve involucrada la formación de enlaces químicos, que son más fuertes, más específicos y que transforman esa absorción en términos generales en un proceso que es irreversible. Además, la fisisorción ocurre a temperaturas bajas y tiene energías de absorción que son bajas, entre 5 y 40 kJ por mol. Mientras que la quimisorción requiere de temperaturas más altas, presenta también energías significativamente mayores en comparación con la fisisorción, desde 40 a 800 kJ por mol. Esto se debe a que se pueden formar capas monoatómicas con una alta selectividad dependiendo de la interacción con la superficie. Si bien existen en bibliografía diversos modelos para describir las características de moléculas de un adsorbato que se absorben sobre la superficie de un adsorbente, nosotros vamos a estudiar dos modelos en particular. Uno de ellos es el de Langmuir, del cual se deriva la isoterma de Langmuir y ha sido desarrollado para describir la absorción de moléculas de gas, de un gas, sobre una superficie a una temperatura fija. Y en particular estudia este modelo la influencia de la presión del gas sobre la cobertura que se logra en esa superficie. Al decir que se trata de un modelo, tenemos que establecer cuáles son las características de ese modelo. Bien, en particular, el modelo de absorción de Langmuir describe un proceso en el que las moléculas del adsorbato se absorben sobre una superficie sólida formando una monocapa, bajo el supuesto de que todos los sitios de absorción son equivalentes, es decir, tienen la misma energía y la misma afinidad por el adsorbato. En este modelo también se considera que no hay interacción entre las moléculas que ya están absorbidas
y que el proceso ocurre en una situación de equilibrio dinámico, es decir, que esas moléculas del gas se absorben y se desorben a velocidades que son iguales. Esto es un modelo, es una idealización que es muy útil para describir superficies, o sea, la absorción sobre superficies que son homogéneas. Y la ecuación que va a derivar de este modelo nos va a permitir a nosotros determinar cuál es la capacidad máxima de absorción, pero insisto, bajo estos supuestos previamente establecidos. La isoterma de absorción asociada a este modelo se deduce considerando un equilibrio dinámico entre las velocidades de absorción y de desorción de un gas sobre una superficie sólida con sitios activos que son todos equivalentes. La velocidad de absorción depende de la cantidad de moléculas del adsorbato que llegan a la superficie del absorbente y se fijan, mientras que la velocidad de desorción depende de la cantidad de moléculas que abandonan la superficie por unidad de tiempo. Ambas velocidades, a su vez, dependen de una constante que tiene dependencia en la temperatura a través de la ecuación de Arrhenius. Para la absorción física, como la energía de activación es bastante baja, la dependencia con la temperatura es mucho menor que para la absorción química, para la cual esa energía de activación es mucho mayor, lo cual va a implicar una dependencia más fuerte con la temperatura. A continuación vamos a encontrar la expresión matemática que describe a la isoterma de Langmuir. Para ello, en primer lugar, vamos a definir una serie de parámetros y a continuación vamos a utilizar este equilibrio que se establece entre la absorción y la desorción, que nos va a posibilitar igualar esas velocidades y a partir de esa condición encontrar la expresión matemática. Definimos entonces a θ como la fracción de sitios ocupados, es la cobertura superficial. Este es un parámetro muy importante si uno quiere, por ejemplo, conocer la eficiencia de un proceso de absorción y puede variar θ entre 0 y 1. 1 menos θ será, por lo tanto, la fracción de sitios libres. ¿A qué es igual la velocidad de absorción? La velocidad de absorción la vamos a calcular a través de una constante de absorción multiplicada a la presión del gas y a la fracción de sitios libres. La presión del gas es directamente proporcional al número de moléculas por unidad de volumen que están disponibles para chocar con la superficie. Entonces, a mayor presión, mayor va a ser la cantidad de colisiones entre las moléculas del gas y la superficie y por lo tanto mayor será la probabilidad de esa absorción. Por otra parte, una molécula solamente se puede absorber si encuentra un sitio vacío, entonces la velocidad también va a depender de la cantidad de sitios libres, de la fracción de sitios libres. La velocidad de desorción, por su parte, depende de la constante de desorción y de los sitios, de la fracción de sitios que están ocupados, porque de hecho las únicas moléculas que pueden desorberse son aquellas que están fijas en la superficie. Una vez que se alcance el equilibrio, podemos igualar ambas velocidades y a partir de esta expresión encontrar, como les decía, la ecuación que finalmente va a describir la isoterma de Langmuir. Haciendo entonces uso de la condición de equilibrio dinámico que se establece entre la absorción y la desorción, podemos igualar las velocidades para ambos procesos, despejamos θ
Nos queda esta expresión. Y por otro lado, si definimos una constante de equilibrio como el cociente entre las constantes de velocidad del proceso de adsorción y de desorción e introducimos esta definición en la expresión que habíamos encontrado, que surge de igualar las velocidades, obtenemos lo que es la expresión matemática que describe a las isotermas de Langmuir. Aquí tienen ejemplos de diversos sistemas en condiciones experimentales diferentes y encontramos, como les decía, la manera de encontrar el cubrimiento o la cobertura superficial en términos de la constante de equilibrio y la presión del adsorbato.